Saludos amigos y amigas al canal Curiosímate. Sean bienvenidos al curso Aprendiendo las reglas de diferenciación. ¿Quién les habla? La profesora Adriana Aular. En esta oportunidad vamos a trabajar con derivadas de las funciones trigonométricas. Recordemos que las funciones trigonométricas son la función seno, la función coseno, la función tangente, la función cotangente, la función secante y la función cosecante. Sea U una función derivable en X, entonces la derivada del seno de U va a ser igual a coseno de U por la derivada de U. La derivada del coseno de U va a ser igual a menos seno de U por la derivada de U. La derivada de tangente de U va a ser igual a secante al cuadrado de U por la derivada de U. La derivada de cotangente de U va a ser igual a menos cosecante al cuadrado de U por la derivada de U. La derivada de secante de U va a ser igual a secante de U por tangente de U por la derivada de U. La derivada de cosecante de U va a ser igual a menos cosecante de U por cotangente de U por la derivada de U. Veamos algunos ejemplos en donde vamos a colocar en práctica algunas de las reglas mencionadas anteriormente. El ejemplo 1 dice hallar la derivada de la función f de x es igual a x al exponente 4 por el seno de x. Vamos entonces a hallar la derivada de nuestra función dada. Notemos entonces que la función que tenemos acá, tenemos el producto de dos funciones, donde nuestra primera función es x al exponente 4 y nuestra segunda función es seno de x. Para derivar entonces dicha función, vamos a aplicar la regla de un producto, que nos dice la derivada de f de x por g de x va a ser igual a la derivada de f de x por g de x sin derivar más f de x sin derivar por la derivada de g de x. Lo primero que vamos a hacer es identificar en nuestra función quién es f de x y quién es g de x para aplicar nuestra regla. Para nosotros, f de x va a ser nuestro primer factor, en este caso, x al exponente 4. Y g de x es nuestro segundo factor, que es nuestra función seno de x. Entonces, la derivada de nuestra función dada es igual a, vamos a reemplazar según dice la regla, la derivada de f de x. Vamos a agregar a f de x y le vamos a colocar la comita, la prima, que indica que lo vamos a derivar sería f de x. La prima que significa la derivada por g de x sin la rayita, sin la prima, porque dice que es por g de x sin derivar. ¿Quién es g de x? Seno de x. Más, ubicamos nuevamente a f de x, que para nosotros es x al exponente 4, por, vamos a agregar ahora g de x, que es seno de x, y la prima que indica que lo vamos a derivar. Entonces, acá vamos a derivar al x al exponente 4 y por acá a seno de x. Bien, para derivar x al exponente 4 vamos a colocar en práctica la regla de una potencia. La derivada
de x al exponente n va a ser igual a n por x al exponente n menos 1. De igual forma, para derivar a seno de x, vamos a colocar en práctica una de las reglas mencionadas en el principio. Seno de u, que la derivada de seno de u va a ser igual al coseno de u por la derivada de u. Bien, entonces la derivada de la función va a ser igual a, colocando en práctica la regla de la potencia, el 4 va a pasar a multiplicar por x al exponente n menos 1. En este caso sería 4 menos 1 por seno de x, que lo dejamos indicado, más x al exponente 4, lo dejamos igualmente indicado, y procedemos a derivar al seno de x. Aplicando la regla, la derivada del seno de u va a ser igual a coseno de u por la derivada de u. Lo primero que vamos a identificar en nuestra función, ¿quién es para nosotros u? U viene siendo el argumento de la función seno, como si fuera lo que está acompañando al seno. ¿Cuál es el argumento del seno? Acá es la variable x, la función x. Entonces, al aplicar la regla, vamos a reemplazar aquí donde está la u, vamos a agregar la x. Y aquí nuevamente donde está la u, también la x. Entonces nos quedaría que la derivada del seno de x va a ser igual a coseno de x por x derivada. Pero como hemos estudiado en videos anteriores, sabemos que la derivada de x es igual a 1. Por lo que la derivada del seno de x va a ser igual a coseno de x por 1. Y nos quedaría que coseno de x por 1 es coseno de x. Por lo tanto, la derivada del seno de x es coseno de x. Entonces, la derivada de la función va a ser igual a, operando aquí en el exponente, 4 menos 1 nos queda 3. Entonces sería 4 por x al exponente 3 por el seno de x, que queda indicado, más x al exponente 4 por coseno de x. Y allí tenemos la derivada de la función dada. Vamos con un segundo ejemplo. ¿Qué nos dices? Hallar la derivada de la función f de x es igual a coseno de 2x a la 5. Vamos a aplicar la regla derivada del coseno de u, que es igual a menos seno de u por la derivada de u. Lo primero, antes de aplicar la regla, es identificar quién es u. En nuestra función tenemos aquí coseno de 2x a la 5. ¿Quién es u? El argumento de la función coseno, es lo que está acompañando el argumento, lo que le acompaña. Todo esto acá, el argumento viene siendo u. Por lo tanto, al aplicar la regla, simplemente reemplazamos a u acá. Menos seno de u, aquí va entonces 2x a la 5 por la derivada de u. Agregamos a u y la prima, indicando que lo vamos a derivar, sería 2x a la 5 y la prima. Entonces, la derivada de la función dada va a ser igual a menos seno de u. ¿Quién es u? 2x a la 5 por u derivada. Sería 2x a la 5 y agregamos la prima, indica que nos lo vamos a derivar. Entonces, la derivada de la función va a ser igual a, reescribimos todo esto tal cual, menos seno de 2x a la 5 por, a derivar acá, tenemos el producto de una constante por una función. Entonces, el 2, aplicando esa regla, el 2 queda multiplicando y derivamos a x al exponente 5. Aquí aplicamos entonces la regla de una potencia. Lo que vamos a hacer, este 5 va a pasar a multiplicar por x al exponente 5 menos 1. Entonces, finalmente, la derivada de nuestra función va a ser igual a menos seno de 2x a la 5. Reescribimos todo esto tal cual como está. Y aquí lo que hacemos es operar. Tenemos el producto de 2 por 5, nos queda 10. Por x al exponente, al operar 5 menos 1, nos queda 4. Y allí tenemos
la derivada de la función f de x igual al coseno de 2x a la 5. Vamos con un tercer ejemplo y nos dice hallar la derivada de la función f de x es igual a secante de 3x. Vamos a aplicar una de esas reglas mencionadas al inicio y es la derivada de secante de u. ¿Qué nos dice la regla? Esa derivada de secante de u va a ser igual a secante de u por tangente de u por la derivada de u. Entonces, antes de aplicar la regla, necesitamos identificar quién es en nuestra función u. Viene siendo el argumento de la función secante, lo que le acompaña, el argumento. Para nosotros entonces u va a ser 3x. Aplicando la regla, entonces agregamos así. Secante de u. ¿Quién es u? 3x. Sería secante de 3x por tangente de 3x por 3x. Y la prima que indica que lo vamos a derivar. Entonces, la derivada de la función f' de x va a ser igual a, aplicando la regla, secante de u, que en este caso es 3x, por tangente de u, igualmente 3x, por 3x, y la prima que indica la derivada de u. Entonces, la derivada de la función va a ser igual a secante de 3x por tangente de x por 3. Ya que al derivar esta expresión, tenemos el producto de una constante por una función. La constante queda multiplicando y solamente vamos a derivar la x. La derivada de x es 1. 3 por 1 nos queda entonces 3. Finalmente tenemos la derivada de la función f de x secante de 3x. La derivada f' de x igual a 3 por secante de 3x por tangente de 3x. Y hemos culminado nuestro video por el día de hoy y bueno, vamos a leer antes de irnos un pensamiento de Leonardo da Vinci y dice: si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente. Y aunque sea débil, se transformará en fuerte. No olvides suscribirte. Apóyanos. Hasta un próximo video. ¡Chao!